Bueno, quiero aprovechar este día, que es un día más como cualquier otro, para hablar de una idea y seguir sembrando semillas de este tipo de ideas que en el fondo cuando nos tomamos la tarea y la valentía de profundizar nos ayudan a liberarnos de muchas creencias que a veces más que bien nos hacen mal, nos hacen conectar con sensaciones, emociones y a veces no entendemos por qué. El Día de la Madre es una construcción social, como lo es el Día de la Mujer, como lo es el Día del Hombre, como lo es el Día del Árbol, el Día del Pájaro, el Día del Ingeniero. La verdad es esa, ¿sí? La verdad es que nosotros construimos todo lo que hoy en día nosotros, a lo que hoy en día nosotros le hemos dado importancia y valor. Cuando no sabemos esto, y hablo porque los primeros años de mi vida, pues yo estaba completamente adoctrinada por mi familia, por mi cultura y por las ideas que corresponden a mi entorno familiar, social, cultural. Pero luego llegó un momento donde primero me hacía consciente de que si mi pareja en aquel momento no me felicitaba el Día de la Mujer, para mí era terrible. Y además de que me empecé a ser consciente de que yo estaba ya fabricando en mi mente un montón de pensamientos, que por lo general de eso el ser humano hay un punto de la vida, de la existencia, donde no atiende su mente, no le da tanta importancia. Puede que se relacione con ella de alguna manera, pero no es consciente de qué es lo que significa esa actividad mental y qué puede llegar a generar en mi realidad o cuál es el propósito de ese contenido mental. Entonces me acuerdo que yo desde la mañana ya era, no, ahora verá que mi pareja no me va a dar nada bonito, ahora verá que mi pareja o incluso por ejemplo si yo en aquel entonces yo regalaba mucho y yo le daba mucha importancia a las fechas especiales, entonces yo decía, pues después de lo que yo le di, con seguridad hoy me tiene que dar algo fantabuloso. Entonces yo me empecé a ser consciente de toda esta actividad mental que más que darme paz realmente me generaba mucha ansiedad. Entonces, sin decir que fue un día, pues como un día y ya, fue un proceso, ha sido un proceso y creo que sigo estando en ese proceso de liberarme de las programaciones mentales que más que hacernos libres nos hacen presos. Ahora, aclaro una cosa, con esto yo no estoy diciendo que yo no pueda llegar a celebrar un día de estos. Claro que sí. Lo mismo aplica para los cumpleaños. Me liberé de que si no me felicitan se cae el mundo. No, no pasa nada. Entonces, si yo lo vivo así, el día que celebre algo o el día que alguien quiera celebrar algo, lo vamos a celebrar desde la neutralidad, pero no desde las exigencias o desde lo esperado o desde lo idealizado. Todo esto tiene que ver con qué? Con un programa mental que tenemos todos. Todas las personas no están preparadas para cuestionar su sistema de pensamiento y eso es algo que tenemos que entender, por eso esta información no le llega a todo el mundo. O puede ser que estés en esa fase donde si llega esta información a ti no es casualidad y yo misma lo he experimentado, entonces es información que está trayendo como nueva luz a tu conciencia y que lo que está tratando de hacer es que te actualices en cuanto al paradigma y en cuanto a la manera en que tú miras la vida. Al principio, siempre que algo rompe nuestro ego es chocante. Yo todavía lo experimento, yo todavía lo veo, yo todavía tengo un ego que es esa voz en tu mente que te está diciendo cosas. Ahora, la pregunta es, ¿esa voz en mi mente yo la puedo reprogramar? Sí, efectivamente, podemos reprogramar la voz del ego. Y no solo podemos, es que ese es el trabajo. El trabajo es pasar de la inconsciencia a la conciencia. En ese intervalo puede ser que nos tome toda esta vida o quién sabe cuántas vidas más. Entonces, volviendo, ¿qué oportunidad tenemos hoy, por ejemplo, para el que quiera hacerlo? Primero, ver si todavía cumple con la celebración de este día porque tiene miedo de que su mamá se enoje, de que su mamá se ponga triste, de que su mamá se decepcione, de que se rompa esa imagen de buen hijo o buena hija, por ejemplo. Entonces hay personas que el día de hoy van a ir o fueron casi que obligados a una celebración. Entonces, quiero decir algo. Hay un punto de la vida, después de que reflexionas sobre esto, que te das cuenta que no importa si vas o no vas, por ejemplo. Importa es qué estás pensando y si te estás haciendo cargo de lo que estás pensando. Porque, ejemplo, si yo no me hago cargo de mi interior y mi madre me invitó a comer a su casa, yo no quiero ir. Entonces yo voy a ir y va a estar es mi ego, esa voz interior, cuando no está entrenada, y más que cuando no está entrenada es cuando no soy consciente de observarla porque me identifico con esa voz, entonces empieza, qué pereza, para qué vine, no debía haber venido, qué estúpido soy,
pues, o empiezas a hablar ahí contigo, con tu mente, te perturbas tú mismo, te autoperturbas y vas a experimentar probablemente un mal rato. Puede hacer que sin querer te veas respondiéndole mal a tu madre, de repente se forma una pelea, yo qué sé qué pueda pasar, es un ejemplo, y de repente es como que, ay, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque normalmente no entendemos la relación de este aparente cuerpo con una actividad mental que está sucediendo siempre en mi mente. Por ejemplo, el día de hoy acompañé a mi madre a un centro comercial porque quería darle un regalo a su hermana. En este momento que les estoy contando la historia, yo no me acuerdo qué fue lo que ella dijo y a mí me dio rabia, yo sentí rabia dentro de mí, pero como yo llevo ya un tiempo observando mi interior, yo sabía que esa perturbación no era lo que ella dijo. Esto es parte del misterio de la vida tiene más de misterio que de certeza o de un absolutismo, o sea, como que no tenemos la capacidad de entender absolutamente todo, pero tenemos la capacidad de observar y reflexionar al respecto y generarnos una idea de algo, o sea, lo ves, logras ver el mecanismo, sabes que está pasando algo, pero no lo entiendes. Yo siempre pongo el ejemplo de si, por ejemplo, obviamente un ingeniero puede que sí, pero seguramente ese ingeniero no te va a poder explicar todo. O sea, ¿a qué voy? Puede hacer que alguien me diga cómo funciona este control, ¿cierto? Y que explique toda su forma externa, su interior, si es que domina el tema. Pero dejando a un lado eso, normalmente usamos cosas y no sabemos cómo funcionan, pero las usamos. O sabemos de dónde se prende y entendemos una parte de la totalidad. Bueno, así somos nosotros como humanos. Vivimos siendo humanos, vivimos esta experiencia, pero realmente si somos honestos no somos conscientes de la magnitud de lo que nos compone. Uno de esos aspectos que nos componen y que requiere dedicación, que por eso es lo que normalmente llamamos camino de autoconocimiento o camino de despertar espiritual, camino de trabajo interior, camino de alquimia mental o alquimia interior, camino del despertar del ser, del reconocimiento del ser. Hay una infinidad de nombres y da igual el nombre que le pongas. Al final es un proceso en el que tú te das cuenta que es que resulta que dentro de mí, en un lugar que ni siquiera es la cabeza, aquí no está la mente. No abrimos un cerebro y salen los pensamientos. La mente es algo que trasciende nuestra comprensión, pero efectivamente experimentamos de ser conscientes de la mente y de las emociones. Entonces, yo vi como la voz de mi mente estaba enojada. Sí, esa parte de mí estaba ahí, bla, 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 renegando. Entonces yo miré y yo sentí el enojo porque alcancé a sentir la emoción. La emoción es cuando ese pensamiento ya finalmente genera casi que una onda que la experimento en el cuerpo, pero todo siempre primero es una idea y un pensamiento. ¿Yo qué hago hoy en día? Yo me atiendo. Sí, en otro momento de mi vida, si yo no hubiera sido consciente de esto, pues yo le respondo feo a mi mamá y yo genero ahí toda una situación de la cual después digo, como el ejemplo de ahora, ¿y acá qué pasó? Somos nosotros. Nosotros somos la causa de las perturbaciones que experimentamos todo el tiempo, sino que hay un punto donde no somos conscientes. Entonces yo atiendo esto en mi mente. Yo he estudiado un curso de milagros para los que de pronto son nuevos por aquí y practico mucho las ideas que este libro propone, ¿cierto? Entonces una de esas ideas es entregarle al Espíritu Santo, que en últimas es la parte de ti que es sabia. Todos tenemos una parte que es sabia, sino que nosotros ahora no sabemos y creemos que solo somos este ser humano limitado, este pedazo de carnita. Hay un momento donde creemos eso, pero luego viene la sensación de trascendencia, la conexión con mundos invisibles, que dentro de lo cotidiano, aunque no te hayas metido con el misticismo, aunque no hayas usado sustancias psicodélicas, aunque no hayas expandido tu conciencia, lo que son los pensamientos y las emociones ya son del plano invisible, no son del plano físico. No ves con los ojos los pensamientos, no sientes con estos 5 sentidos las emociones. Son unas ondas que tú experimentas, pero ¿de dónde vienen? Entonces el misterio siempre está frente a nosotros, pero pocas veces nos detenemos a verlo, a menos que seas un apasionado de estos temas o que hayas sentido este llamado de reflexionar y de cuestionar la vida hace mucho tiempo. Entonces, siempre el problema es lo que está pasando dentro de nuestra mente, las historias que nos estamos contando dentro de nuestra mente. Ese es el único, verdadero y real problema de todos los seres humanos. Entonces, cuando yo vi ese odio y esa rabia, yo me hice cargo. Pasó un ratico yo ahí sintiendo la emoción, y se fue, así como vino se fue, y yo seguí con mi mamá haciendo lo que estaba haciendo. Les repito, en otro momento de mi vida yo me dejo amargar por ese pensamiento y no solo eso, sino que lo proyecto. Eso es lo que hacemos normalmente, proyectamos situaciones creyendo que son las situaciones, cuando no son las situaciones, es lo que estoy pensando por dentro. Otro ejemplo es que
pues realmente a mí no me nació ni decir feliz día de la madre hoy a nadie le dije hoy feliz día de la madre, pero fue una decisión consciente. Y puedo llegar incluso a ver que a lo mejor es una resistencia de mi ego, porque yo también sé que si, por ejemplo, pues para alguien es valioso algo, pues, y a mí no me quita nada, yo puedo hacerlo. Entonces el problema no es si estoy escuchando al ego o no estoy escuchando al ego, porque yo no estoy hablando de eso, porque al ego lo vamos a seguir escuchando y vamos a seguir cayendo en la tentación, pero al menos ya eres consciente. Da igual si tú estás no queriendo perdonar una imagen de tu pasado, da igual si no estás queriendo perdonar a una persona, da igual si no estás queriendo perdonar un evento, eso no importa en un principio. Nunca va a ser un pecado, al final tampoco, es parte de la experiencia. Pero al menos eres consciente, soy consciente de que yo me estoy perturbando y me estoy contando una historia y la estoy sosteniendo, estoy eligiendo sostenerla. Entonces yo hoy fui consciente de eso, yo me voy a levantar hoy, pues, o no dije eso, me levanté y yo pensé, y yo, verdad que hoy están celebrando el Día de la Madre, e incluso hubo un momento donde le dije a mi mamá, y yo, tú sabes que para mí este día no significa nada, y bueno, obviamente, ¿qué vi? La culpa, atendí la culpa, yo, me siento culpable. Entonces, nuevamente trayendo a colación lo que yo he aprendido con las enseñanzas de un curso de milagros, que es como una invitación a un estado de ser al cual todos estamos llamados a experimentar, veo que lo único que podemos hacer en algún punto de la existencia es ser conscientes de la inconsciencia, ser conscientes de que todavía no entendemos cómo funciona el juego, y lo que hacemos es empezar a ser conscientes del juego. ¿Qué sucede en días como hoy? Que de pronto si eres madre, entonces tienes un montón de expectativas, ¿cierto? Te estás imaginando qué regalos quieres, te estás imaginando que te llamen, que te escriban, y este mecanismo que hasta ahora es lo común y lo tenemos muy normalizado, realmente llega a un punto donde tú sientes que esto es como un virus en tu mente. Tú sientes que es un virus estar a toda hora adelantándote en tu mente a lo que va a pasar. Y esto sí se los puedo hablar desde mi experiencia. Aunque todavía todavía me pasa, pero te puedo decir que es un 10%, pongámosle un número. De resto, la mayor parte del tiempo yo practico, o lo que ha sucedido es que quedo en blanco ante lo que va a pasar después, como que me voy a ver con alguien, y cuando yo veía que mi mente empezaba a imaginarse, y que ya les digo, tengo una ventana ahí que todavía pasa, pero entonces yo digo, no necesito imaginar lo que va a pasar, porque me abro a la incertidumbre, me abro a lo nuevo, me abro a no saber qué pueda pasar. Pero miren que esto requiere una valentía de nuestra parte. Si es la primera vez que alguien está escuchando esto, hasta puede que diga, esto no es posible, y eso lo entiendo. Puede parecer que no es posible, pero sí lo es. Porque vuelvo y les digo, en un principio, en la inconsciencia que vivimos, nuestra mente nos domina a nosotros. Sí, nos domina totalmente la mente. No somos como nosotros un director voluntario y consciente de la mente, sino que ella nos dirige a nosotros. Y nosotros, este cuerpo pues es la marioneta de esa programación mental. Entonces está el lado del hijo, que ahora lo estaba mencionando, y está el lado de la madre. Yo siento que una de las invitaciones que yo simplemente quiero poner sobre la mesa, porque yo no estoy diciendo que esta es la verdad absoluta y que así tiene que vivir la gente, no, pero me encanta filosofar, reflexionar, indagar, cuestionar, mirar más allá. Y es, cuando nos liberamos de las expectativas, cuando nos liberamos de los ideales, cualquier cosa es sorpresa. Y de repente surge como una gratitud, porque sí. E incluso si eres madre y tu hijo no llegara a decirte nada, podrías seguirte sintiendo amado por la vida, porque no dependes de que algo o alguien reafirme tu etiqueta de madre, porque en últimas, tú ni siquiera eres madre como tal. Tú eres un ser que está experimentando roles y está experimentando la experiencia de estar en un cuerpo, sí, pero tú en esencia ni siquiera eres madre, ni somos hijos, sino que somos seres concienciales jugando un juego. Y aquí es a donde quería llegar, y es que nos tomamos demasiado en serio la construcción colectiva pactada en la que vivimos, porque al final la existencia es un pacto. Por eso es que acá en Colombia lo que es valioso no es valioso en la China, o no es valioso en Alemania, y lo que es valioso en Alemania aquí no lo es. Y en Alemania celebran el Día de la Madre el 10 de agosto y acá lo celebran hoy. Estoy poniendo un ejemplo porque no sé. Ver eso, llega un punto de la madurez humana, cuando estás abierto a reflexionar, y es, nada es un hecho, sino que es una propuesta, una posibilidad, y el valor que yo le dé es mi problema.
Lo mismo en el aspecto de los regalos. Entonces, no, para mí lo valioso es que me den collares, vestidos, inviten a comer. Entonces tú tienes toda una construcción. ¿Y qué pasa si no se da eso? Porque en últimas acá de lo que yo hablo es de empezar a navegar y seguir conociendo la libertad interior. Y la libertad interior es poder vivir practicando un estado donde mi estado interior cada vez dependa menos de lo exterior. Y es también liberar a los otros, porque no hay nada más bonito que liberar a los otros. Y aquí llega un tema que puede ser intenso para quien apenas está viendo este tema, y es que yo estoy en una cultura latinoamericana, y por lo que he visto, en la cultura latinoamericana está muy distorsionado el rol de la madre. No en todas las mujeres, no voy a generalizar. Voy a hablar de un arquetipo, que un arquetipo es como una forma de expresión de un rol que está en la mente de quienes coincidan con esa programación. ¿Cuál es la programación? Y es una madre que se olvidó de ser quien era y solo se volvió madre. Entonces normalmente crecemos en hogares donde mamá es completamente abnegada a nosotros y está en un constante dar y dar y dar y en un constante servicio, pero en ese darle tanto a sus hijos, terminamos siendo hijos que nos cuesta mucho independizarnos o llegar a esa sensación de sentir que sí podemos solos, porque esto yo sé que vuelvo y les digo, son ideas que para muchos son idealismos, pero igual tenemos que hablarlas. Todo lo que se manifestó primero fue una idea, antes de que esto surgiera primero fue una idea, y lo mismo para que incluso si en tu vida cambie la percepción de la manera en que tú ves algo, pues tienes que hablar de ello aunque todavía no esté manifestado. Y es que en esencia, una madre que vive su rol desde la madurez, lo que termina enseñando es que sus hijos no la necesiten. Y no solo la madre, el padre. Y no solo la madre y el padre. La relación humana, llevado a niveles de madurez muy altos, incluida la pareja, incluido el rol de jefe, empleado, lo que sea, mascotas, es trascender una creencia que es tan limitante como lo es hacer que otro te necesite. Sí, porque finalmente la esencia de estas ideas que yo estoy acá sembrando es conocer una libertad existencial, donde te conviertes en un ser que, pues, si los otros van o vienen, yo no dependo de ellos para ser feliz. Y eso incluye, como les digo, si yo soy madre, si yo soy hijo, lo que sea, pareja, mi felicidad no tiene por qué depender de cómo se comportan los otros conmigo, de lo que me dan o no me dan, porque eso es una prisión voluntaria. Prácticamente tú te metes en una prisión voluntaria. Entonces, no hay nada más liberador que soltar tantas ideas que tenemos de cómo se deben comportar los hijos, de cómo se deben comportar los padres, de cómo debe ser una madre, de cómo debe ser un padre, de cómo deben ser todos los seres humanos. Vuelvo y repito, estas ideas hay que reforzarlas y con escucharlas una sola vez no va a pasar nada. Por eso estas ideas en sí mismo no son nada. Las ideas son como semillas que debemos regar, cuidar para que empiecen a crecer y a dar frutos. Entonces, bueno, creo que la esencia de este comunicado es que el ser humano actual pues está muy desconectado de la sabiduría existencial y de la sabiduría interior, y todavía manejamos comportamientos que vienen de creencias muy infantiles, donde lo que queremos es manipular, o donde queremos es chantajear. De pronto la madre que pues quiere jugar con enfermarse para que sus hijos vengan y la cuiden, y eso también lo podemos hacer cualquiera de nosotros en cualquier rol. Yo lo he hecho, yo conozco lo que es usar la enfermedad, por ejemplo, para llamar la atención, para ganarme el amor, y con esto no quiero que por favor nos sintamos culpables, sino que es que estos son llamados de conciencia, son rayos de luz que dejamos entrar a nosotros para reflexionar alrededor de ellos. Entonces, qué bonito es cuando un ser se permite ver su ego y ver su oscuridad y no tener miedo de ella y saber que va a estar ahí, como les conté en el ejemplo de ahora. Es que esa narrativa mental, esa parte de mi interior, todavía yo la estoy entrenando. Y la estamos entrenando es para ser seres más independientes internamente. Externamente es imposible. Somos una cadena de interconexión donde nos necesitamos los unos a los otros, pero no nos necesitamos desde el ego, nos necesitamos desde la comprensión de que estamos aquí para colaborar,
pero no nos necesitamos desde el punto de te necesito porque sin ti me muero. Eso no es una idea real, es una idea falsa creada por nosotros y que puede hacer que la sostengamos y que desde ahí construyamos relaciones. Yo la gran parte de mi vida, mis relaciones de pareja las construí desde sin ti me muero, ¿cierto? Entonces, como no navegamos la individualidad desde un lugar sano, porque es que no es la individualidad de todo para mí, yo y los demás no me importan, no. Es voy a mirarme para conocer mi oscuridad y en la medida que empiezo a sanar mi oscuridad, poniéndole luz, incluso puede hacer que me acompañen todavía ciertas formas de ser que a los ojos de muchos sean indeseables, pero al menos yo ya soy consciente de que eso me habita y me permito no juzgarme ni culparme por eso. Cuando haces eso contigo, ¿qué haces tú? Inevitablemente le vas a dar esa libertad a los demás. Ya no vas a estar poniendo tanto la mirada afuera, mirando cómo es que el otro se comporta o cómo es que el otro hace las cosas, sino que te pones a mirarte tú. Y sabes que el otro tiene su propio camino y que el otro puede hacer su vida desde su propia conciencia y desde lo que para él o ella es importante. Pero normalmente vuelvo y les digo, estos son ideas que todavía para nuestra sociedad estamos hablando de visiones. Esto sería una idea visionaria, ¿cierto? Porque cuando yo miro en mi entorno, lo que sigo viendo es que tenemos miedo a la libertad. Creemos que tenemos que estar controlando, manipulando, chantajeando. Por miedo a la soledad, muchos padres y muchas madres no dejan que sus hijos crezcan, porque navegar la soledad hace parte del aspecto de navegar la individualidad. Y yo no voy a decir que no da mucho susto, sí, da mucho susto, pero esa es la vida, o sea, y en ese navegarse uno mismo también es cuando uno empieza a sentir una conexión divina y empieza a sentir un sentido más trascendente de la vida, de la existencia, y llegas a un punto donde te das cuenta de que ser madre es un rol que finalmente todos estamos llamados a encarnar, que es la energía de la madre universal, y está el padre universal también, que si miramos la realidad, cada uno tiene su función. Si encarnamos la madre, cuando una madre física, biológica, le enseña a sus hijos la maternidad desde una conciencia, desde una intención de conciencia, que quiere que ese hijo despierte su propia madre interior y que desarrolle su propio autocuidado, porque entonces lo que hacen a veces muchas mamás es que todavía quiero seguir cuidando a mi hijo, todavía le quiero seguir dando todo, y esa ha sido mi experiencia, pero también ya lo puedo mirar desde un lugar de no drama, sí, no tengo que hacerlo más dramático, pero soy consciente de la dinámica. Crecí en una dinámica familiar donde mi madre básicamente siempre pues quiso hacerme todo, quiso hacerme muchas cosas, entonces de alguna manera se generó una relación simbiótica de mucha dependencia, donde yo sentía que sin ella yo no puedo, o que entonces yo no podía confiar en mi capacidad también de ser madre, de cuidarme, de hacerme mis cosas, de cocinarme, de cuidar mi espacio físico, de maternar o cuidar mis mascotas, o si llegar a tener hijos, o de maternar mis proyectos. Es como que de repente empiezas a ver que esa madre externa y ese padre externo son un símbolo de energías, de cualidades que deben fortalecerse en tu interior. Por eso es que con esto yo no busco llegar a ningún lado, acá no hay ninguna conclusión, esto sería un viaje experiencial, es decir, en la medida que escuchaste este video simplemente estábamos teniendo una experiencia gracias a estas palabras, a estos códigos, pero sin llegar a ningún lado. Simplemente que la reflexión en sí misma, filosofar, hablar de temas, en sí mismo es una experiencia, sin importar a dónde nos va a llevar, sin importar si algo se corrige o no se corrige, sin apegarnos a que mi relación con mi madre entonces ya tiene que ser así, basa, porque no es mi caso. Yo hablo de estos temas, yo hablo de sanar la relación con la mamá y el papá, pero sanar la relación con la mamá y el papá es metafórico, porque mamá y papá puede que sigan siendo como siempre han sido, pero yo en mi mente ya no me voy a seguir atacando a través de las conductas que ellos libremente eligen tener. Porque si mi mamá, por ejemplo, todavía le cuesta ser vulnerable y hablarme de su intimidad, yo no puedo juzgarme a mí diciendo es que como yo estudio todo esto, ¿cómo así que tengo este tipo de relación con mi madre donde no hay tanta disponibilidad interior? No significa nada. Insisto, tomar conciencia no es sinónimo de que las cosas ya estén de una forma determinada. No, es que yo soy consciente. Estoy viendo que esta es nuestra dinámica, o de pronto si hay agresividad, o si hay ataques,
Sin embargo, cuando uno va trabajando su interior, hay cosas que naturalmente empiezan a surgir. Si es que me tengo que mover de lugar, o por el contrario, yo tuve la experiencia de ver de que gran parte de la hostilidad que mi mamá y yo vivíamos, yo era la causa. En la medida que yo fui atendiendo mi rabia, mi enojo, mi odio y mi hostilidad, nuestra relación se fue volviendo más armónica. Y cuando, por ejemplo, de pronto ella ya reaccionaba de alguna manera, yo ya no me lo tomaba personal y yo ya no estaba alimentando la creencia de que soy víctima de ella, hasta que en muchos puntos yo lograba ver el ser humano que hay ahí, porque también la bajas de verla más arriba o más abajo y es como que somos dos humanos tratando de entender de qué se trata la vida, y eso hace que se faciliten más las cosas, aun cuando la dinámica de la relación desde tus ideales egoicos no sea. Y es contra eso, contra lo que yo tengo que estar atenta, con que mi ego me está diciendo que pues mi mamá ya debería ser de esta manera, o me debería tratar de esta manera, o no debería ya tratarme así, y es con ese diálogo interior que tenemos el problema, porque cuando esa voz se calla, y digamos mamá gritó, pues es eso, mamá gritó, y entiendo que los tratos que el otro da son el reflejo de lo que lleva adentro. Cuando nosotros nos trabajamos, tomamos profunda conciencia de que yo solo puedo dar de lo que llevo dentro. Entonces, practicando y practicando, se me viene un libro a la mente de los 4 acuerdos, que es como un libro iniciático, maravilloso para el trabajo de interior, para el trabajo del autoconocimiento. Y vuelvo y les digo, eso no significa que si mi mamá a veces tiene reacciones, yo no me perturbe. Sí, pero se perturba es mi ego. Y con lo que trabajo es con mi ego, no con el hecho. No con el hecho, sino con la interpretación que yo estoy haciendo, porque es esta interpretación la que me está causando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo digo, eso está mal, o eso está bien. No, todo es neutro. Entonces, conclusión. Primero, estos días comerciales son inventados por nosotros mismos. Si queremos celebrarlos o no, maravilloso, pero tratemos de no darle el valor que no tienen. Y si no celebramos nada, ¿qué pasa? Nada. Y si celebramos otro día que no es el día oficial, no pasa nada. Y si no nos damos regalos físicos, y si solo conversamos, y si solo compartimos un café, es aprender a ir también mirando cómo decimos, esto es más valioso que esto es más valioso que esto es más valioso que esto. Desde la conciencia, estas dos cosas equivalen a lo mismo. Desde la conciencia, desde el ser, desde el espíritu, esto no es más valioso que esto. Ah, es que esto vale más, no importa. Porque para la conciencia, la experiencia viva en sí mismo es el regalo. Ser consciente de la hora, ser consciente de este momento es el regalo. Ahora, el tema es que muchas conciencias duermen plácidamente todavía y están en su sueño mental la mayor parte del tiempo. Están identificados con su sueño mental y casi ni siquiera están verdaderamente aquí. Entonces escuchan más a su ego que lo que esta realidad inmediata nos está brindando. Entonces ahí es cuando lo ordinario pasa desapercibido y solo queremos ver lo extraordinario, cuando en realidad es dentro de ver que en lo ordinario está lo extraordinario, y que en mi capacidad de ser consciente a cada momento de lo de todo el día, de lo que pasa todo el día, mi capacidad de verlo, de sorprenderme, de maravillarme, muchas cosas increíbles pasan. Y lo otro es que cuando nosotros vamos liberándonos de tantas expectativas, también ha sido mi experiencia, terminan pasando cosas que dices, no me lo hubiera podido imaginar, porque el que no espera nada, lo recibe todo, porque ya no está condicionando cómo tiene que ser el otro o qué tiene que decir el otro. Y vuelvo y repito, porque hablo y sé que suena contradictorio, lo sé, esto es la eterna paradoja de la vida, porque entonces, si bien les digo que no tengo expectativas, cuando mi ego forma alguna imagen, yo lo que hago es trabajar con esa imagen y decirme a mí misma, no tengo que mirar ahí, no tengo. Entonces empiezas a trabajar, es esa relación de ti contigo, desde lo que es este cuerpo, con tu mundo interior, con tus pensamientos, porque tus pensamientos son los que todo el tiempo están influyendo en la realidad que vives. Sin embargo, eso ya sería tema para otro video. Bueno, no sé, supongo que de pronto se me escapan muchas cosas, pero el caso es ese, de que celebremos por el placer de celebrar, pero no porque nos creamos todas estas pactaciones culturales que en realidad no significan nada. Es la verdad, esa es la verdad. Nada significa nada, como nos dice un curso de milagros. Yo he sido quien le doy el significado a todo. Incluso si tú quieres hoy pelear con alguien o sentirte triste o deprimirte, pues vas a tener que vivirlo, porque no me diste lo que quería, porque no me llamaste, porque no me escribiste, pero al menos ya sabes que eres tú el que está eligiendo perturbarse porque tienes una creencia. ¿Por qué? Si a otra persona le pasa lo mismo, no sufre. Entonces es una pregunta muy valiosa.
Nosotros no sufrimos por los hechos en sí, porque si no todos sufriríamos por lo mismo, sino que sufrimos porque en nuestra mente le hemos dado mucha valía a ese acto, o a esa forma específica, o a esa expresión. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar en este espacio, nuestro espacio, tu espacio, que se llama Árbol de Venus, y es un espacio diseñado para que fortalezcamos el autoconocimiento y la capacidad de observar estos mundos internos que a veces dejamos tan abandonados. Te quiero mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.